Y ese aparato mide la impedancia de ciertos segmentos corporales. Es un aparatico que solo vale como 15 millones de pesos. Te paras ahí. Envía ondas de presión acústica y él choca contra tus tejidos. Cada tejido tiene una impedancia determinada, que es la resistencia al paso de esa onda. Y te hace un mapeo de cuánta masa magra tienes, cuánta grasa abdominal tienes, bueno, eso sí es desafortunado, cuánta masa ósea, y hace un diagnóstico nutricional mucho más exacto, porque determinar la masa visceral es muy complejo, el agua libre. ¿Sí? Ese es un aparato. Se hace en sitios de investigación, allí en la Javeriana lo estamos haciendo para determinar, por ejemplo, en deportistas de alto rendimiento, se puede hacer. Pero eso sería mucho más específico hacerlo. Existe otro que es la densitometría, que eso sí es determinar la densidad ósea para diferenciar masa ósea, masa magra y agua libre. No son útiles por lo costosos y los aparatos son complejos, pero en casos especiales debería medirse. Hay otras cosas más sencillas que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, la correlación que existe entre perímetro abdominal y talla. Si ustedes hacen la correlación entre el perímetro abdominal y la talla, si la correlación es de más del 0,5%, de 0,5, no 0,5%, de 0,5%, hay riesgo de enfermedad cardiovascular importante. Además, un indicio de obesidad. Un indicador importante de un tipo de obesidad es la circunferencia abdominal. En este momento muchos retienen y dicen, no, yo no tengo. Otro parámetro de nutrición es determinar el diámetro bicipital. El diámetro bicipital es muy sencillo. Se determina el acromion, ahí donde ponemos la vacuna del BCG, y el olecran. Se determina el punto medio, y en ese punto medio, con el brazo en extensión, la mano en supinación, relajado, determinamos el perímetro. ¿Sí? Normalmente esa relación de esto con el perímetro craneano debe ser mayor a 0,3. Y eso es un indicador de que el niño no está en riesgo de desnutrición, no está desnutrido. Si el índice baja por debajo de 0,25, entre esto y esto, estamos indicando un riesgo de desnutrición importante. Hay otros parámetros antropométricos muy importantes y sencillos, que son la determinación de la grasa subcutánea. ¿Sí? El pliegue bicipital, el pliegue tricipital, esa medición de esos pliegues nos determina la grasa libre que hay en el organismo. Entonces fíjense que aquí podríamos hacer, y de hecho es un curso que dura una semana, de parámetros antropométricos. Hay tantos que ¿qué indica todo eso? Que ninguno es bueno. O sea, no hay ningún parámetro antropométrico que sea absolutamente sensible. Nos hemos ayudado a lo largo de ya casi 25 años de parámetros que tienen algún grado de especificidad y sensibilidad, que son talla, peso, perímetro craneano. Ustedes no tienen que hacer más nada. De pronto un perimétrico para aquí, el bicipital no más. Pero tengan en cuenta que también hay que medir el abdomen. En un niño deshidratado, los pliegues Obvio que va a ser. todo disminuye. Yo estoy hablando de niños eutróficos que van a la consulta de crecimiento y desarrollo. Eso es obvio, y el momento menos indicado para establecer esos parámetros en niños en shock. Pero por supuesto que varía. Incluso uno de los signos de deshidratación en el niño grave es eso, o el signo del pliegue abdominal. Eso es importante tenerlo en cuenta. Existen otra serie de parámetros muy importantes que ustedes deben tener en cuenta y medir de vez en cuando. Es la proporcionalidad de los segmentos corporales. O sea, no es lo mismo que una persona mida 1,70, ¿sí?, a una persona que mide 1,70 pero los brazos le llegan a las rodillas. O que la mitad del cuerpo está, es decir, que haya desproporción en los segmentos. Siempre va a haber una correlación, una armonía entre la envergadura, que es la determinación de los dos
en esta posición de los, ¿cómo se llama este dedo? No, el corazón. Bueno, el tercer dedo, con relación a la talla, debe una proporcionalidad más o menos 1:1. Cuando hay una desproporción, ya uno empieza a hablar de esos síndromes genéticos raros. O cuando el segmento inferior, ¿cómo se comporta con respecto al segmento inferior? ¿Cuál es mayor? Tiene el 50% de chance de vida. El inferior es un poquito más grande. Pero la correlación está por cerca al 0,5, 0,48. Siempre va a haber una correlación. ¿Para qué nos sirve toda esa serie de cosas? Por ejemplo, ustedes evalúen en síndromes de esos de baja talla de origen genético raros. Y ustedes sacan los ojos midiendo talla y tal, miden segmentos. Y cuando vean desproporciones en los segmentos dirán, esto no es una baja talla normal, sino que puede corresponder a un síndrome disgenético importante. Y para cada uno habrá, voy a decirles, el Prader-Willi tiene una connotación distinta. Es el argot Ehlers-Danlos, que son larguísimos, el segmento superior es más chiquito. En fin, eso es para que ustedes tengan en cuenta que la normalidad más o menos es esa. Uno espera ver un humano normal en esas condiciones. Fíjense de qué manera el cráneo de un niño va variando a lo largo la proporción del tamaño del cráneo de un niño va variando a lo largo de la vida. Un niño a término, ¿qué proporción de la talla es su cabeza? 2/3. A término. Si es muy prematuro, casi que feto, será hasta una cuarta parte, llegará a ser un tercio y aproximadamente un cuarto de toda la talla hacia el cráneo. Y después va disminuyendo. Y la proporción del cráneo tuyo al resto de tu cuerpo, ¿cuánto es? ¿Cuánto mides? 1,73. Eso dice la cédula, ¿no? 1,70, pongamos. ¿Qué proporción de tu cráneo corresponde a la talla tuya? No te saques un ojo, esa es la octava parte. Va disminuyendo proporcionalmente. Entonces fíjense que a lo largo de la edad también la proporción de los segmentos va variando mucho. Okay. ¿Para qué sirve la valoración antropométrica? Es para valorar si el niño crece normalmente, si tiene problema de crecimiento o si presenta una tendencia que pueda llevarle a un problema que después sea grave. ¿Para qué me sirve una tabla? Mira, una tabla a mí no me sirve para hacer un diagnóstico. Y ese es el error que cometemos la mayoría de veces, que llevan el chino por primera vez, lo conozco, Usnavi Rodríguez, y veo el nombre y lo veo en la talla y dice menos 2 detecciones estándar de peso para talla y le digo a la mamá si tiene desnutrición. No es así. Las tablas dan una tendencia. Las tablas hacen un diagnóstico a través de 2 o 3 mediciones en el tiempo. No cometamos el error de decirle a la mamá porque tiene peso bajito para la edad que ya está desnutrido. Cuando es constitucionalmente así a lo largo del tiempo. Es decir, esto nos sirve para determinar tendencias, no para hacer diagnósticos. Y por tanto, por tener una tendencia para tomar medidas, para prevenir una enfermedad. Entonces, si lo hacemos bien, si nos entrenamos, las mediciones antropométricas son muy confiables para observar siempre las variaciones en el estado nutricional. Es la primera herramienta, la más valiosa, la más sencilla, la más barata y a veces la más subestimada. Ahorita quiero ver cómo es que medimos talla, cómo lo hacemos en el consultorio. Mejor hagámoslo ya. Quiero pedirte un favor. Ven acá. No tenemos las herramientas, pero es una... ¿Cómo es tu nombre? Verón. ¿Y tu nombre? ¿Yurley? Verón. Yurley, hazme un favor. Tómale la talla a Verón.
Pues es la primera vez que el médico es más chiquito que el paciente. En pediatría no se ve, pero bueno. No, se ve. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Dónde lo haces? Supongamos que está la tabla y que es un plano derecho, no inclinado. Ok, entonces, ¿qué haces? ¿Tú eres la doctora? Yo no tengo una doctora ahí. Eso. ¿Necesitas un asiento? No, quiero decir algo. Okay. Primero, por supuesto que no vamos a ir a Verónica que quite la ropa, pero en pediatría, ropa interior si es un adolescente. Segundo, sin zapatos, ¿cierto? Una cosa muy importante, sine qua non, al determinar la talla, es que uno esté por encima del nivel del paciente. Por eso te decía, ¿quieres un asiento? Por muy incómodo que suene, toca. Porque si tú haces esto, hay un nivel, lo que se llama el bisel, siempre va a estar por encima o muy equivocado. Entonces siempre estar por encima del plano de la paciente. Tercero, hay una cosa que se llama el plano de Frankfurt, que es un plano imaginario que estableces como si estuviera perpendicular 90 grados al plano de la cara, como si la frente y el mentón formaran una línea recta con respecto al plano del cuerpo. Y de ahí giras una línea, mandas una línea perpendicular. Este es el plano de Frankfurt. Y ahí debe estar la cara. Una vez se tiene la cara en esa posición, debes siempre, ¿me permites, por favor? No es que me lo lleve, permíteme. ¿Lo puedo cerrar? Debes establecer un método que puede ser una escuadra, que puede ser, bueno, no tan costoso, cualquier cosa, que me sirva para proyectar el segmento corporal, en este caso, la cabeza, contra un plano perpendicular de atrás. Pues no buscamos el sitio más indicado porque es lo más cercano. Y proyectamos eso hasta donde toque con el plano de la pared que vamos a medir. ¿Sí? Porque si vas con un esfero, fíjate lo que hiciste, lo mandaste de atrás. Entonces siempre, vamos a hacer el ejemplo al revés. ¿Sí? Pues nada, voy a medir. No, tú la vas a medir. Ese te atrás, tranquila. Entonces siempre proyecto eso hacia el plano posterior. Y ahí determino el plano a medir. ¿Cierto? Eso se aplica para personas o para niños que son mayores de 2 años. La talla horizontal. Otra indicación, los pies juntos, las rodillas en extensión. Porque ustedes van a dar cuenta de los mañosos que son los chinos, los ponen uno y empiezan. Sí, bueno, los chinos son así. Siempre pedir que la mamá sostenga los pies y la extensión de las rodillas. El mentón en esa posición. Y siempre proyectar hacia atrás el instrumento que vamos a medir. Mi consejo es con una escuadra, un libro, lo que sea. Te agradezco. Ahora, la talla en niños grandes debe tener siempre una sensibilidad de, vamos a suponer, le dicen, yo mido 1,72. Alguien dice eso. La talla debe tener siempre una exactitud de 1 gramo. Me refiero, no caigan 1,70 y un poquito. La sensibilidad va hasta 1. 1,71, tampoco decir 1,71.3, tampoco. Pero siempre vayan hasta esa cifra significativa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo mido la talla en un niño menor de 2 años? Claro, lo medimos acostado, pero siempre con la misma parámetros. Que el plano de proyección de la cabeza y el mentón sea de 90 grados, donde vamos a medir. Existen unas cosas que llaman tallímetros. Entonces la cabeza se fija en esa posición, de acuerdo al plano de Frankfurt, en la parte superior del tallímetro, y la parte variable se fija en los pies. Se le dice a la mamá que mantenga la pierna en extensión y los pies